¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de CNN Prime, acá por las pantallas de CNN Chile, en este martes 11 de marzo, que ha marcado muchas cosas, el tercer aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric, pero también a esta hora se desarrolla en el ex Congreso una ceremonia que por los 15 años que se cumplen del primer gobierno de Sebastián Piñera les vamos a estar contando, por supuesto, todo eso y más, y para eso revisemos nuestros titulares. Con un fuerte llamado a aumentar su base de apoyo, el presidente Gabriel Boric inició su último año de gobierno. El mandatario resaltó los avances en seguridad y en leyes laborales, entre otros. Sin embargo, la candidata de la UDI y RN, Evelyn Matei, respondió que todo ha empeorado y que la delincuencia está cambiando la forma de vida de los chilenos. Revelan que otro empresario chino tiene relaciones comerciales con la diputada comunista Carol Cariola. Se trata del propietario del departamento que arrienda la parlamentaria, quien hoy logró sortear una nueva censura en contra de la mesa de la Cámara de Diputados. La autoridad llegó hasta el Congreso con su guagua recién nacida. Un accidente de tránsito en la Ruta 5 Norte que involucró a 4 buses dejó 6 personas muertas y 12 en riesgo vital. La Fiscalía informó que la emergencia comenzó tras el volcamiento de una de las máquinas, a lo que se sumó un choque por alcance. El presidente Boric expresó sus condolencias y solidaridad con los familiares de las víctimas. Y en temas internacionales, Ucrania aceptó la propuesta de un alto al fuego por 30 días con Rusia, presentada por Estados Unidos. La noticia fue confirmada tras la reunión de ambas delegaciones en Arabia Saudita. A cambio, se reanudará la ayuda militar y de inteligencia a Kiev. Todo esto y más, porque aquí comienza CNN Prime. Se los contábamos, Chile Vamos conmemora los 15 años del inicio del primer gobierno del expresidente Sebastián Piñera. Natalia Muñoz nos cuenta todos los detalles. Nati, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Ivo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Así es, nos encontramos en el Congreso de Santiago, donde hace pocos minutos justamente comenzó este homenaje, donde hoy, 11 de marzo, se cumplen 15 años desde que el expresidente Sebastián Piñera asumió y llegó justamente a la presidencia, llegó a la moneda. Les voy a mostrar un poco de las imágenes en vivo justamente de la ceremonia que se está llevando a cabo. A esta hora justamente habla el presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, donde también justamente se hizo la llegada de la familia Piñera Morel y también de diversos exfuncionarios, autoridades y también justamente parlamentarios desde Chile Vamos. En un día, Ivo, también muy importante, como tú decías, porque justamente el mandatario, el presidente Gabriel Boric, hizo una comparación con el gobierno de Piñera, lanzó el dardos contra la derecha, anuncios locales en el énfasis de un acto por el tercer aniversario y ya último también año de gobierno. Nosotros estuvimos acá conversando también con las ex autoridades al respecto. Se hizo también la entrada, lo vemos también ahí en imágenes, la banderada presidencial de la UDI y de Renovación Nacional, Evelyn Matei, donde saludó justamente a los parlamentarios, a las directivas también desde Chile Vamos. Al respecto le preguntábamos también a Evópolis si es que van a apoyar o no a Evelyn Matei o si es que van a presentar algún candidato propio. Nos comentaban justamente también Ignacio Briones, ex ministro de Hacienda, y también diputados que nos comentaban de que lo más probable es que Evópolis vaya a apoyar a Evelyn Matei. Tenemos entonces reacciones, Ivo, los invito a escuchar sobre todo de Ignacio Briones. Tenemos ex ministro de Hacienda, Isabel Pla, ex ministra de la Mujer del último gobierno del expresidente Sebastián Piñera, y también tenemos de Jorge Guzmán, diputado de Evópolis. Escuchemos. Una persona extremadamente importante en la historia de Chile. Fue el primer gobierno de centro derecha desde del retorno a la democracia. Un hito relevante que luego el presidente repitió, que fue un gran reformista, un gran liberal y un gran demócrata. Y al menos a mí fue un honor trabajar con él. Lo extraño y por eso estoy acá.
Es una fecha especial, es una fecha de agradecimiento también porque nosotros recibimos un país devastado por un terremoto y fueron 4 años en los que se trabajó con mucha fuerza por la reconstrucción, por el empleo, por la economía. Respecto del balance que hace el presidente Gabriel Boric, creo que es un balance deshonesto. Yo creo que este es un gobierno que va a pasar a la historia para los chilenos, como el gobierno que indultó 13 violentistas, como el gobierno que le prometió, ¿cierto?, a las familias afectadas por el incendio de Viña que no los iba a abandonar, y cuando se cumple un año de ese incendio les ha entregado apenas un puñado, ¿cierto?, de vivienda. Y este es el gobierno que protegió al menos durante 72 horas a un subsecretario acusado de violación por una subalterna. Y fue un presidente que se logró conectar con los privados, con lo público, con las universidades, con las organizaciones y las fundaciones, y fue capaz de poner en pie en poco tiempo el funcionamiento de Chile. Ese es el principal legado del primer gobierno del presidente Sebastián Piñera, que reconstruyó un país físicamente, pero también lo hizo en su economía, lo hizo a la sociedad en su conjunto, y logró que Chile avanzara luego de la magnitud de los hechos que habían ocurrido. Y justamente cuando uno hace el contraste se da cuenta que el gobierno del presidente Boric no ha estado a la altura de las circunstancias. Yo lo pongo como diputado por el Maule, donde vivimos inundaciones y el presidente no ha sido capaz a la fecha de reconstruir el daño que se ocasionó con las inundaciones. No le ha pagado a los proveedores, el gobierno del presidente Boric, a los proveedores que colaboraron en esas inundaciones. Ahí escuchábamos entonces, Ivo, las reacciones justamente que pudimos ir reporteando junto a Eiser Zúñiga antes de que comenzara esta ceremonia, que es bastante emotiva. También, Ivo, recordemos que hace ya más de un año en este mismo lugar se estaba realizando el funeral del expresidente Sebastián Piñera. Hoy se realiza este homenaje en 15 años ya que pasaron, que justamente llegó a la moneda Sebastián Piñera. Como escuchábamos también, Ivo, respecto a las palabras que entregaba el mandatario, el presidente Gabriel Boric, justamente en su discurso en Renca, apuntó a que el gobierno anterior no hubo ningún aumento presupuestario, por ejemplo, para las policías, lo que se ha estado invirtiendo significativamente, y también para las cuidadoras. Inmediatamente luego de que el presidente Boric entregara su discurso, la abanderada presidencial de la UDI de Renovación Nacional entregó también palabras y emplazó al presidente de la República, donde le dijo de que no sabe en qué país justamente está viviendo, porque no está mejor a cómo había entregado el expresidente Sebastián Piñera. Tenemos también reacciones al respecto, Rodrigo Ginspeter, justamente por los equipos que estaría formando la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, abanderada presidencial. Escuchamos. Los sectores políticos y la centro derecha, que es el sector político al cual pertenece la candidata Evelyn Matei, deben en lo mejor para el país aprovechar la experiencia y convocar también la juventud, los rostros nuevos. Y un equilibrio sensato es lo que yo por lo menos me atrevo a recomendar como lo más deseable. Ni todo lo antiguo, ni puras cosas nuevas. Así es que me parece que un equilibrio que se nutra de personas con experiencia y personas que están aprendiendo a ejercer la política es un buen equilibrio. Ahí escuchábamos entonces, Ivo, al exministro del Interior, Rodrigo Ginspeter, justamente que él trabajó con el expresidente Sebastián Piñera, que entregaba también su visión en un año de carreras presidenciales, donde vemos también aquí a la abanderada presidencial de la UDI y de Renovación Nacional, la exalcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, quien justamente emplazó al presidente Boric luego de que hiciera este balance por sus 3 años de gobierno. Al respecto, también en paralelo casi, Ivo, se realizó justamente también una actividad que contó con la exministra del Interior, Carolina Toa, quien respondió también a esta comparación que se realizaba justamente y este emplazamiento que realizó Evelyn Matei. Esto entonces, escuchemos parte de las reacciones de la exministra del Interior, Carolina Toa, y ahora abanderada presidencial del PPD. Escuchemos. Chile es un país que lo sacan adelante todos los días las familias. No es un país desarmado, no es un país
sin posibilidades, no es un país fracasado como muchas veces nos quieren hacer ver o descarrilado. Es un país que tiene desafíos, pero tiene mucho de qué agarrarse para enfrentarlos. Lo que yo considero que es preocupante es que muchos de esos temas a los que se hace referencia para criticar el actual gobierno fueron abordados también en gobiernos encabezados por la actual oposición, con resultados que fueron muy malos para Chile. Y lo que me preocupa es que no hay conciencia de eso. No hay conciencia de que cuando en Chile terminó el gobierno del sector que hoy día está en la oposición, lo que recibimos fue un país sin ninguna capacidad de lograr acuerdos, donde la violencia en la macrozona sur estaba en su punto más alto, donde los ingresos irregulares en la frontera eran el doble de los que son hoy, donde iban al alza todos los delitos más violentos, hoy no están en esa misma dinámica, donde el orden público estaba en una situación de descontrol total. Y ellos hablan de la actualidad como si lloviera respecto a lo que pasó en la época en que ellos gobernaban. ¿Es una actitud de abuso de ustedes? Ahí escuchábamos entonces Carolina Toá, exministra del Interior y candidata presidencial del PPD. En este momento, Ivo, eso sí, está hablando, está entregando su discurso el presidente de la UDI, el diputado Guillermo Ramírez, recordando también el legado del expresidente Sebastián Piñera. Como te comentaba, Ivo, una ceremonia también muy emotiva, donde se recuerda justamente el legado, se habla también, por ejemplo, de la economía, está hablando ahora proteger también a los chilenos en materia económica, es parte entonces de lo que se ha ido recordando en este momento, en este homenaje que se realiza justamente aquí en el Congreso del Santiago, 15 años, 11 de marzo, que asumió por primera vez el expresidente Sebastián Piñera, que llegó a la moneda, Ivo. Natalia Muñoz, desde el ex Congreso, entonces, con esta ceremonia que conmemora los 15 años de la primera vez que Sebastián Piñera Echenique fue presidente de la República de nuestro país. Quedamos muy atentos, por supuesto, a cualquier tipo de reacciones por allá. Nati, que estés muy bien. Igual, nos vemos. Chao, chao. Cambiamos de tema para contarles que la Cámara de Diputados rechazó la moción de censura presentada contra la mesa que lidera la comunista Carol Cariola. La parlamentaria llegó hasta el Congreso junto a su hijo recién nacido para estar presente en la votación. Tras esta sesión, Carol Cariola aseguró que ha tenido que enfrentar una verdadera cadena de violencia. Todos los detalles en el informe de María Luisa Carrión. ¿Cómo están? Buenos días. Bien, tranquila, qué gusto de saludarlos. Una imagen que no pasó desapercibida. La diputada Cariola ingresando al Congreso, interrumpiendo su postnatal y con su pequeño hijo, que nació hace tan solo 9 días. Después conversamos, ¿sí? Ya, vamos a alimentar a Borja un ratito antes de entrar a la sala. Porque la timonel de la Cámara ingresó con su guagua para presenciar en vivo la votación de la moción de censura impulsada por el Partido Social Cristiano en su contra. Corresponde pronunciarse sobre la reclamación de la conducta de la mesa deducida por la diputada Francesca Muñoz. Así, con Borja en sus brazos, escuchó lo que tenía que decir quienes querían sacarla de la testera de la mesa y quienes la apoyaban. Esto no se trata de desconocer el principio de presunción de inocencia, sino de adelantarnos a una situación que podría derivar incluso en el desafuero de un parlamentario, y no de cualquier diputado o diputada, sino, insisto, de la presidenta de esta Cámara de Diputados, quien está siendo investigada por una posible vinculación con el caso Sierra Bella y presunto delito por tráfico de influencia. No me cabe duda que si Cristo viniera a este Parlamento, así como lo hizo con los mercaderes del templo, echaría de acá a muchos de los que sí se dicen cristianos y que deshonran su nombre. ¿Para qué censuran? Para sacar a una mesa que le queda menos de un mes de mandato. Esto porque la mesa liderada por la parlamentaria comunista termina el 15 de abril. Sin embargo, la iniciativa no prosperó. Por la afirmativa, 51 votos, 72 en contra, una abstención. Rechazada la censura de la mesa. Era un nuevo intento por censurar a la mesa liderada por Cariola, quien en esta ocasión está envuelta en una arista del caso Sierra Bella por presunto tráfico de influencias, debido a unas conversaciones con la exalcaldesa de Santiago, Iracy Hasler, a quien habría pedido interceder por un amigo de nacionalidad china. La parlamentaria acusó violación a sus derechos y a los de su hijo por un allanamiento a tan solo horas de dar a luz. Quienes presentaron esta censura
Quisieron extender al plano político una injusticia que se ha cometido conmigo y también con mi hijo, en base a un informe desprolijo, con vinculaciones falsas, con errores evidentes. Con esta censura quisieron sumar a una institución más a la cadena de violencia que he tenido que enfrentar desde el día del nacimiento de Borja. Acá esto se hubiese solucionado o no hubiésemos llegado a esta instancia si la presidenta hubiese renunciado antes a su cargo como presidenta de la Cámara. Por segunda vez la derecha intentó censurar a la mesa que preside Carol Cariola. Por segunda vez esa censura fue rechazada. Yo les diría a la derecha que en vez de todo el tiempo que le dedican a estas cosas se preocupen de las cosas que realmente le importan a la ciudadanía. A las críticas esbozadas por Cariola, quien no quiso responder preguntas de la prensa, se refirió al fiscal nacional, quien a esa hora visitaba el Congreso. Las razones por las cuales se han tomado decisiones respecto de distintas personas, sean testigos, sean imputadas estas en distintas causas, están en las investigaciones que se encuentran a cargo de distintos fiscales, y los motivos por los cuales estos decretan ciertas diligencias y nosotros la oportunidad en las que las toman depende de la dinámica de cada investigación. Emilio Yang financió su campaña como la Un vínculo aún no aclarado por la parlamentaria que retorna ahora a su postnatal. Esto el mismo día en que La Tercera publicó que habría otro empresario chino implicado en esta historia y que sería el dueño del departamento allanado donde arrienda la diputada Cariola. Por otro lado, se prevé que los próximos días declare Emilio Yang y que este jueves el séptimo juzgado de garantía de Santiago realice una audiencia reservada y sin prensa acreditada para revisar el recurso presentado por la defensa de la legisladora donde se pide la nulidad del polémico allanamiento. Hacemos una pausa acá en CNN Prime, pero volvemos pronto. Estamos de vuelta para contarles que para conmemorar el aniversario de su tercer año de gobierno, el presidente Gabriel Boric, acompañado de sus ministros, encabezó una ceremonia ciudadana en la comuna de Renca. En esa actividad destacó avances como el aumento del salario mínimo, los proyectos en materia de seguridad, lo que no tardó en ser respondido, eso sí, por la oposición. Colomba Eichholz nos entrega los detalles. Estamos iniciando el último año de gobierno, hoy día. Y algunos hablan desde la comodidad de los diarios o algunos programas de televisión de que este último año el gobierno ya empieza a despedirse. Yo les digo, acá no hay despedida, hasta el último día de mandato. Fueron las palabras que el mandatario en la conmemoración del aniversario de su tercer año a la cabeza del país, el que fue celebrado en la comuna de Renca, donde hizo un llamado a sus equipos para continuar trabajando. Si bien el presidente Gabriel Boric dijo que aún no se despediría, quienes sí lo han hecho por estos días fueron el jefe de asesores del segundo piso, Miguel Crispi, y la ministra de Defensa, Maya Fernández, ante tensiones con la oposición, lo que abrió dudas ante más cambios en el gabinete. La ministra Fernández, para enfocarse en la defensa en las distintas instancias, tuvo una conversación con el presidente donde decidió dar un paso al costado. Uno no puede ni descartar ni confirmar cambios porque esto es un equipo y los equipos son dinámicos y las decisiones son del presidente. Y es que la salida de la ahora ex ministra de Defensa se dio momentos antes de la presentación de una acusación constitucional en su contra interpuesta por la derecha, sector que ha insistido en la inconstitucionalidad del contrato de compra-venta que se celebró entre el Estado y la socialista para adquirir la casa del expresidente Salvador Allende. En el Congreso este martes se sorteó a los integrantes de la comisión que revisará el libelo acusatorio. Había una idea casi de campaña, de acoso, de que iba a estar siempre sobre ella. Y ella reflexionó y ha tomado una medida que tiene mucho sentido del proyecto mayor. Asumo con responsabilidad y compromiso mi rol en esta comisión. Garantizaré una evaluación objetiva y rigurosa
en los antecedentes prestados. Antecedentes que deberán ser revisados por la instancia recién conformada para que se elabore una recomendación en torno a aprobar o rechazar la acusación. Paralelamente, el llamado del presidente fue hacia sus ministros, la más reciente nombrada en la cartera de Defensa, la PPD, Adriana del Piano, para continuar desarrollando el proyecto del gobierno. Un gobierno que pretende terminar como lo ha señalado el presidente, donde se va a jugar hasta el último minuto del partido, también tiene que hacerse cambio hasta el último minuto del partido, y creo que son decisiones que él tiene y que para un mejor gobierno tienen que implementarse. Y va a ser justamente con la ministra del Piano, por lo tanto nosotros estamos muy contentos por la llegada de ella al gabinete. Vamos, como lo señalé, a seguir con el entusiasmo el primer día, el compromiso del primer día, pero al mismo tiempo corresponde la implementación de muchas iniciativas que han sido aprobadas y seguir trabajando porque las que están pendientes sean aprobadas. Por ejemplo, en materia de seguridad, la ley que establece las reglas del uso de la fuerza para las policías, institución que según el presidente Boric se ha visto fortalecida por este mandato en comparación a la administración anterior. Hemos fortalecido nuestras policías. En el gobierno anterior, y creo que es importante decirlo, no hubo ningún aumento presupuestario para nuestras policías. Y hoy día hemos invertido significativamente para cuidar también en otra dimensión a quienes nos cuidan. Cuando llegamos al gobierno, los homicidios estaban al alza. Hemos logrado quebrar esa curva. ¿En qué mundo están viviendo? Decir que hoy día estamos mejor que cuando ellos llegaron, realmente no veo en qué se basa. La delincuencia ha aumentado a cifras alarmantes. Yo le pediría al presidente de la República que realmente sea un poco más sincero. Chilenos que este año deberán elegir al próximo mandatario del país y a los parlamentarios que podrán avanzar o no en leyes que resguarden su seguridad. Por eso la carrera por la moneda será un tema ineludible en este último año de mandato del presidente Boric. Estamos de vuelta en CNN Prime y lo hacemos para conversar acerca de los 3 años de este gobierno y también acerca de otras materias de contingencia con la ministra del Trabajo, Janet Jara, a quien vemos en pantalla. Ministra, ¿cómo está? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Ivo. Un gusto estar con ustedes. Ministra, ¿cuál es el balance que hace usted luego de estos 3 años de gobierno? ¿Se le han hecho largos? ¿Pensaba que iba a llegar hasta este punto? Con una cantidad importante de proyectos aprobados, ministra, se lo pregunto, sinceramente, si usted creía que podía sacar adelante una agenda que en un principio se consideraba muy ambiciosa en materia laboral. Bueno, Ivo, la verdad es que han sido 3 años muy intensos de trabajo duro, yo diría no exentos de dificultades, porque sin duda no tener una mayoría parlamentaria y también los discursos de la ultraderecha, que incluso algunos que antes eran más razonables los tientan, ha sido un debate político bastante intenso. Pero le debo decir que la verdad siempre estuvo dentro de las perspectivas poder avanzar en la agenda laboral como lo hemos hecho, y hoy día vemos que esto se ha ido consolidando. Así que hemos avanzado sin duda y eso es innegable. Eso es lo que le puedo comentar en términos generales, que me parece que han sido 3 años bien intensos a la vez también. Sí, yo sé, ministra, que a usted no le gusta personalizar lo que se realiza en el Ministerio del Trabajo en su figura eventualmente, pero me gustaría saber también para usted cómo ha sido este trabajo que ha realizado efectivamente en esta cartera. Son 3 años. Yo la escuchaba en la mañana en una entrevista que usted decía que se impactaba por haber llegado hasta este punto, a este 75% de gobierno. Es verdad. Sí. Bueno, primero, francamente, en términos más personales, lo primero que me sorprendió fue que me nombraran ministra del Trabajo y Previsión Social. O sea, yo creo que eso es algo que ocurre pocas veces en la trayectoria de las personas. Me siento muy honrada por el nombramiento al presidente, sobre todo cuando vienen de la extracción popular que yo vengo, digamos, no es muy común. Y eso creo que eso mismo es lo que me ha dado fuerza y resistencia para poder seguir trabajando día a día, a pesar de muchas veces que se viven situaciones que uno podría considerar bastante injustas, ¿no? Recibí muchos ataques cruzados en la reforma previsional de lado y lado, y la verdad es que a mí lo único que me motiva es poder contribuir a que se mejoren las condiciones de vida de las personas. Pero claro, después de durar los 3 años y a lo mejor tener la perspectiva de acompañar al presidente hasta el final de su mandato, ha sido yo diría una buena sorpresa. Me ha gustado a mí, encuentro que
que es algo que es muy reconfortante. En este ministerio tenemos un tremendo equipo de trabajo. Y sabe, Ivo, contribuyó mucho, en mi caso, haber estado antes en esta misma cartera. Este ministerio es inmenso, tiene muchos servicios a su cargo, el Instituto de Previsión Social, la Suceso, la Tía Rica, la Dirección del Trabajo, muchos. Y si uno ve con todos los equipos de trabajo, de alguna u otra forma, hemos hecho una trayectoria a lo largo del tiempo para poder llegar a este punto en el cual hemos podido contribuir en la agenda laboral del presidente Boric y al gobierno para servir mejor al país. Así que es una sensación, yo diría, de bastante alegría. Sí. ¿Quién no tiene, eso sí, la misma perspectiva o visión que tiene el presidente, que tiene usted? Es la candidata de RN, de la UDI, Evelyn Matei, que hoy día de hoy, de hecho, citó un punto de prensa posterior al discurso de los 3 años del presidente de la República. Incluso llamó al presidente a ser más sincero con la visión que tiene de la realidad del país, e incluso les preguntó al gobierno que en qué mundo están viviendo. Yo creo que es bueno ser humilde en política. La soberbia nunca es buena consejera. En particular, en el caso de la candidata Matei, ella estuvo en este mismo ministerio, sentada en esta misma oficina, y sabe lo difícil que son las cosas. Si yo reviso el periodo en el que ella estuvo en esta cartera, me cuesta encontrar algún avance para el mundo del trabajo. Entonces, de ahí a hacer críticas por todos los demás, creo que es mejor tener algo de humildad. Hace bien. Eso le sugeriría. Creo que hace bien. Y lo otro es que si uno quiere conducir Chile, como lo he señalado con anterioridad, lo que tiene que tener son propuestas, ideas para el país, no solo críticas. ¿Cómo nos vamos a basar toda la campaña en descalificar uno a otro? Yo creo que sería un triste espectáculo si los candidatos todos siguieran solamente ese camino. ¿Usted cree que la contienda presidencial parlamentaria podría tomar ese rumbo efectivamente? Mire, a veces me da la impresión que hay ciertos sectores que están entusiasmados con hacer de la política un reality show de descalificaciones de unos a otros. Sobre todo en un año electoral, aumentar las ideas populistas, aumentar la descalificación hacia el otro, y pensando a lo mejor en seguir algunos modelos de otros países, ¿no? Donde algunos liderazgos se basaron sus campañas solamente en tratar mal a los otros o a las otras, en particular a las mujeres. Hemos visto algunos ejemplos de cómo algunos candidatos a la presidencia de otros países han denostado profundamente a las mujeres, y algunos en este país también están tratando de seguir esa línea. La diferencia es que creo que los ciudadanos chilenos, las ciudadanas chilenas, no son los electores de otros países, sino que son los electores de este país. Y en Chile sabemos que los problemas no se solucionan con críticas. Quienes estamos en política no somos comentaristas, somos personas que tienen que tener capacidad de gestión, capacidad de concretar avances reales y capacidad de proyectar un país para el futuro. Y en eso creo que estamos, quienes están en política hoy día han estado en déficit. Hace poco, ministra, salió una encuesta donde la ciudadanía, cuando se le pregunta quizás dónde podría estar el legado de esta administración liderada por el presidente Boric, la mayor parte de la gente dice que en la agenda de la materia laboral, efectivamente, la que usted encabeza, si a usted le tocara, por ABC motivo, dejar su cargo, ¿usted sería tranquila hoy día de su cargo tras el trabajo que ha hecho? Mire, yo de las tareas que hemos cumplido hasta el minuto, como le señalaba, estoy bien contenta, pero no estaría tranquila porque primero creo que todavía hay desafíos que quedan pendientes y que seguramente, aunque acompañe al presidente hasta el final de su mandato, o no, hay que ver lo que pasa, lo que él decide, digamos, sin duda son desafíos de mayor aliento. Por ejemplo, hemos tenido un gran desafío en materia de reducción de la informalidad. Nos alegran mucho los datos que han surgido en la última encuesta que mide el empleo en nuestro país. Se muestra una disminución significativa, incluso a cifras más bajas que las que había antes de la pandemia. Pero si uno observa, uno siempre aspira a que esto sea aún menos informalidad en el país. Entonces quedan desafíos pendientes y me mueve siempre un bichito interno, ¿cierto?, de poder hacer más cosas, ¿no? Creo que eso hace bien porque autocomplacencia muchas veces sobra en política, lo que falta es autocrítica y siempre se puede hacer más y mejor las cosas. Ese es mi predicamento en la vida. Ministra, a cambio de tema, no sé si usted pudo revisar o leyó las declaraciones de la ex ministra del Interior, Carolina Toá, sobre la figura de Daniel Jadwe,
uno de los potenciales de los que se habla podría asumir algún tipo de candidatura presidencial en el Partido Comunista, del cual usted es militante. Ella decía que, que si él quisiera representar al sector, evidentemente, tendría que cambiar sus posturas frente a ciertos temas, temas como el respeto a los derechos humanos y democracia, y también la situación en Venezuela. Desde su partido, la secretaria general Bárbara Figueroa pidió respeto por el Partido Comunista y sus temas internos. ¿Cuál es la visión que tiene usted? Bueno, yo creo que el Partido Comunista habla a través de su vocero, en este caso a través de nuestra secretaria general Bárbara Figueroa, quien ya expresó opinión, pero en lo más general, creo que más que estar interpelándose los candidatos dentro de los pactos, que es un poco lo que le pasa todos los días a la derecha, ¿no? Sí. Donde tiene dos candidatos ultraderecha corriendo más una candidata de derecha, donde se sindican entre ellos, como señalaba, lo que aquí hace falta son ideas para el país. Y yo pediría que todos nos concentremos en eso, porque las elecciones son pronto, Chile va a tener un cambio de gobierno, nosotros desde la perspectiva de izquierda, desde el Partido Comunista y desde el progresismo esperamos que exista continuidad de nuestras ideas, y nuestro esfuerzo debe estar concentrarnos en hacer propuestas. Creo que eso es lo central. ¿Cuánto pesa el tema de Daniel Jadwe, el hecho de que esté en arresto domiciliario, que tenga un tema judicial? Se lo pregunto como desde un punto de vista político, ministro, sé que puede ser difícil para usted contestarlo ahora, la cercanía que tienen con el partido, pero un candidato así, ¿es bueno para representar al sector? ¿Qué cree usted? Mire, Ivo, yo creo que esa respuesta la tiene que dar el Partido Comunista una vez que haga ese debate. Todos estos días han habido muchas especulaciones en prensa, rumores, como a veces se dice, y la verdad es que el partido ha ido dando su debate con los tiempos que tiene de acuerdo a su propia cultura política, el Partido Comunista me refiero, y cuando haga su síntesis de esa discusión seguramente va a ser pública y ahí se podrán responder todas las preguntas, ¿no? Pero hoy día lo que hay son muchas expectativas o anuncios de un debate que todavía no hace síntesis, como decimos nosotros. Sobre la situación particular de algún militante, siempre hay ventajas y desventajas en sus situaciones personales, ¿no? Y yo creo que esas ponderaciones también van a estar dentro del debate. Más allá de la decisión que debe tomar su partido, la fecha donde esto se decida, los apoyos que se den, suena su nombre, suena el de Daniel Jadwe, también podría haber otros, así la comisión política del partido lo decidiera. ¿Usted tiene su reflexión personal hecha, ministra? ¿Tiene una decisión tomada en el caso de que su partido lo solicitara, si es que el presidente lo solicitara de esa forma? Como he señalado con anterioridad, y yo también lo digo, sé que cuesta creerlo, yo no veo la política como algo individual. Para mí no estoy en esta posición hoy día, en esta responsabilidad en la que tanto me nombró el presidente como me propuso mi partido, para pensar en una carrera propia. Lo que sí, a mí lo que me motiva es poder servir, hacer un servicio público con conquistas laborales para la gente que está trabajando, para los pensionados y en general para quienes son los sectores más desposeídos de nuestro país, que muchas veces están fuera de las agendas públicas. Yo quiero recordar años atrás que el país se sorprendió cuando un ministro de Estado dijo que no sabía la cantidad de allegados que había o de hacinamiento que había en nuestro país. Yo creo que mi deber es contribuir a tener en perspectiva también un poco la realidad más cotidiana de las personas, pero no en estar pensando en que estoy en un cargo o en otro para poder hacer una carrera propia. No es mi tema para nada. Así que desde esa perspectiva, por ahora que estoy en esta responsabilidad como ministra del Trabajo y Previsión Social, espero poder seguir contribuyendo en esa tarea. Todos los demás debates, Ivo, ni siquiera todavía se han terminado de dar, así que hay que esperar un poco que canten las cosas. Sí, ese debate al interior del Partido Comunista se va a postergar, se va a alargar, porque muchos hablaba que durante esta semana iba a estar efectivamente una decisión el día jueves a través de la Comisión Política, finalmente el día sábado con el Comité Central. ¿Usted es parte de esa Comisión Política? ¿Hay una fecha definida para comenzar a dar esas conversaciones? Sí, este jueves se van a empezar a dar esas conversaciones y luego se va a tomar el tiempo que sea necesario, porque son decisiones bien, yo diría, importantes. Nosotros hemos, como partido, llevado en pocas ocasiones candidaturas a la presidencia, y más que llevar un nombre o una persona, lo hacemos en función de las ideas que nos interesa representar. Así que seguramente, y a pesar de la expectativa periodística que pueda haber,
El debate sobre lo primero que va a versar va a ser sobre el proyecto país que queremos para los próximos 4 años con una perspectiva más estratégica, ¿no? Como, por ejemplo, abordamos los problemas que tenemos en materia de vivienda, donde durante el gobierno del presidente Boric, a través del plan de emergencia habitacional, hemos avanzado, pero sin duda aún tenemos una necesidad importante de proveer a más personas del derecho a la vivienda. ¿Cómo avanzamos en materia de salud? Se ha hecho un esfuerzo, la ministra Aguilera ha jugado un rol fundamental en eso, pero sin duda uno habla con las personas y ve las necesidades que tiene al respecto. Entonces hay varios elementos que uno tiene que ir ponderando y viendo cuáles son las ideas centrales que se van a promover desde un proyecto que tiene en perspectiva un país más justo, un país más solidario y un país más inclusivo, que es lo que nos mueve como izquierda en Chile. Sí. Ministra, la última que le hago para salir del tema presidencial. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, así coloquialmente, que un comunista nunca va a ser presidente en Chile? Que es muy difícil que un presidente o una presidenta comunista pueda asumir en nuestro país. ¿Usted cree que se puede romper con esa especie de mito, con esa especie de fundamento que dan muchas veces la gente y que muchas veces quizás se mira despectivamente al candidato o a la candidata del Partido Comunista como dejándolo fuera de carrera desde un inicio? Eso lo va a decir el pueblo de Chile. Yo creo que es una pregunta muy importante que hacerse. Y quiero recordar que antes que la presidenta Bachelet, que fue la primera mujer que asumió como presidenta de Chile, precisamente un día como hoy, 11 de marzo, también algunos decían, nunca una mujer va a ser presidenta de Chile. Las sociedades van cambiando. Yo a las personas que siguen persistiendo con un anticomunismo heredado, ¿cierto?, de todo el daño que le hizo la dictadura civil y militar a este país, solo los llamaría a tener un poco más de amor en su corazón, porque resulta que Chile lo conformamos todos y todas, con nuestras distintas formas de pensamiento. Y no creer tanto mito, ¿no? Ni los comunistas se comen las guaguas, ni hacen muchas de las cosas que hoy día andan en fake news en redes sociales. Lo que sí, luchamos para que las cosas cambien. Y los que no quieren que cambien son muchas veces quienes promueven esas ideas de que tratan de mermar las posibilidades de incidencia de un partido centenario como el Partido Comunista de Chile, y que ha demostrado desde el Parlamento, desde las organizaciones sociales y ahora desde el Ejecutivo poder aportar a la construcción de ese Chile más justo y más solidario. Ministra, le pregunto como ministra del Trabajo, no como militante comunista. Evidentemente hay una cercanía con la diputada Carol Cariola, pero en su rol de ministra del Trabajo, ¿qué le parece que la presidenta de la Cámara de Diputados y Diputadas haya tenido que romper su etapa de postnatal, efectivamente, para ir a trabajar el día de hoy? Fue una imagen que evidentemente durante la mañana, calzada con la hora del aniversario del gobierno en la comuna de Renca, se estaba dando en Valparaíso. Bueno, lo primero que quiero señalar es que me alegro que se haya rechazado esta censura que por segunda vez se promueve durante el mandato de la diputada Cariola en su calidad de presidenta de la Cámara, que además quedan pocos días para que su periodo como presidenta termine, y que realmente muchas veces, por eso señalaba antes, Ivo, la política de la trinchera, de la descalificación o del populismo, pensando en tener réditos electorales muy de corto plazo, le hacen mal a Chile. Toda la situación que ha pasado en torno a la diputada, a mí no me corresponde comentarla porque es un organismo autónomo y distinto que está llevando adelante una investigación, pero yo me quedo con sus palabras. Siempre ha estado disponible para aclarar todo lo que tenga que aclarar, y como lo hemos señalado varias ministras y ministros de distintos sectores políticos, incluso personas que no son del gobierno, hay momentos que no son adecuados para realizar este tipo de diligencias, teniendo todo el tiempo, ¿no? Todas las posibilidades, haber tenido un bebé y a las 3 horas que estén realizando esta diligencia, la verdad, no se entiende. Realmente yo creo que eso es lo que pasa, no se entiende la razón. Pudiendo haberlo hecho antes, pudiendo haberlo hecho después. Pero bueno, lo importante es que hoy día se ha rechazado la acusación. Sin duda, si nada de esto, si no la hubiesen llevado a esta situación, evidentemente no habría tenido que asistir hoy día a la Cámara. Así que yo llamaría más que los que están criticando, que se revisen los que impulsaron esta idea a pocos días de que la diputada hubiese dado a luz, y que trataron de hacer de esto un gallo político, un gallito político, ¿cierto?, que hoy día por suerte se despejó de buena forma. ¿Comparte que hay un ensañamiento político, que fue la forma en que lo denominó esta situación la diputada Cariola? Mire, no me corresponde a mí calificarlo, pero claramente
es algo que yo lo veo como complejo porque muestra una falta de humanidad tremenda. Sinceramente lo veo desde esa perspectiva. No entiendo muy bien por qué pasan estas cosas. O sea, está bien tener diferencias políticas, pero la diputada Cariola acaba de dar a luz. Entonces, si ella está disponible y el proceso investigativo se está llevando autónomamente en los órganos que corresponden, y allá ejercerá su derecho a la defensa, como ya he señalado, la otra razón de llevar este debate a una cancha tan compleja en el Congreso Nacional, a pocos días además que termine su periodo como presidente de la Cámara, solo me da la impresión que es para tratar de avasallar al otro, y la verdad es que ese tipo de política creo que es la que nos hace mal. Ahora, hay harta gente que está en eso, ¿no? Yo escucho a veces a algunos candidatos a la ultraderecha que se atreven a cuestionar incluso el derecho a voto de las mujeres. Entonces, para mí, me dan ganas de decir, por favor, reaccionemos, o sea, ¿qué nivel del debate estamos llevando? Ojalá que estas ideas sean como una moda pasajera, porque realmente le hacen mal al debate político. La intolerancia, no respetar al otro, es algo que estuvo mucho tiempo presente, incluso la persecución de las ideas distintas. Y creo que eso no puede darse en este marco, ¿no? Ministra, para terminar, la fecha de la promulgación de la reforma de pensiones, y también cuéntenos cuáles son los primeros beneficios, las fechas concretas, porque esto es un camino largo. Evidentemente pasó quizás la etapa más difícil, que era la de la aprobación. Ahora viene una que no es tan simple tampoco, que es la de la implementación. Entonces cuéntenos si es que hay fecha para la promulgación finalmente de esta reforma, y también que nos explique cuáles son las primeras fechas importantes a las cuales hay que poner ojo, y a los beneficiarios también, es que les van a llegar, van a comenzar a aumentar sus pensiones en lo pronto. Bueno, lo primero, señalar que fue bien difícil en realidad, como usted dice. Lo bueno que la convicción y el liderazgo del presidente nos impulsó, ¿cierto?, junto al ministro de Hacienda, a poder tener, yo diría, toda la convicción y también el trabajo, el diálogo social que se requería, el diálogo político, el diálogo parlamentario, para poder llegar a un acuerdo. Creo que ayer, cuando se despacha por parte del Tribunal Constitucional, tanto la semana pasada, que se había despachado como declarándose inadmisible el reclamo interpuesto por los parlamentarios, como ayer que se despacha el visto bueno definitivo en cuanto a las normas de fondo que el Tribunal Constitucional debía revisar, es una muy buena noticia, porque en otro escenario estaríamos hoy día si dentro del análisis que hubiera hecho el Tribunal Constitucional esto se hubiese dilatado varios meses. Yo quiero recordar lo que pasó en la ley de despenalización del aborto en 3 causales, que se promulgó en el segundo gobierno de la presidenta. Eso demoró varios meses más, y el proyecto de ley que se convirtiera en ley, y además en el caso de la negociación, los cambios a la negociación colectiva que se hicieron, también el Tribunal Constitucional, ¿cierto?, cambió algunas normas que eran bastante vitales para la idea que el gobierno estaba propiciando. Entonces, celebramos que ayer este proyecto haya podido salir bien. El presidente Boric nos mandató a constituir un equipo de implementación que tiene alrededor de 15 subequipos de trabajo en la tarea. Estamos coordinados junto con el Ministerio de Hacienda y la Secretaría General de la Presidencia, que ahora dirige la ministra Macarena Lobos, y lo que vamos a hacer es, en primer lugar, en los próximos días promulgarla. Luego de eso viene la publicación, por lo que uno podría estimar que esta ley de la República va a estar convertida en ley propiamente tal dentro de este mes de marzo. En ese contexto, Ivo, si fuera marzo, los primeros beneficios se van a ver en el mes de mayo a través de uno de los mecanismos de la reforma previsional, que hay que recordar que tiene un amplio abanico de temas que se abordan. Y el primero es el seguro de lagunas previsionales para las personas que puedan tener cesantía, caigan en la cesantía y no se le produzca una laguna previsional, sino que el seguro de cesantía, como mecanismo de la seguridad social, les cubre esa cotización. Luego, en el mes de septiembre, vendría el primer aumento de PGU a 250.000 pesos, que abarcaría a 500.000 personas. Y luego, entre fines de año y principios del próximo año, digo esta fecha sí porque depende de cómo se cuente, qué día salga publicada la ley. Correcto. Lo que va a ocurrir es que se va a empezar a pagar el beneficio más universal que hay, que es el que reconoce a los actuales jubilados en la cantidad de años que cotizaron. Así, por ejemplo, nosotros estamos pensando en una persona que tiene 10 años cotizados, una mujer, su pensión va a subir todos los meses una UF, 20 años cotizados, todos los meses va a subir 2 UF, ya sea de retiro programado o de renta vitalicia.
Y en el caso de un hombre vamos a partir desde los 20 años cotizados, porque aunque uno parta de 20 años cotizados en los hombres y 10 años en las mujeres, resulta que aún así entran más hombres al beneficio que mujeres. O sea, los hombres tienen una trayectoria laboral mucho más continua en el tiempo. Entonces, de aquí a fin de año vamos a estar llegando universalmente con el beneficio por años cotizados y por la compensación de expectativa de vida entre hombre y mujer a los actuales jubilados, que son más de 1.100.000 personas las que califican, más las 500.000 personas de la PGU. El próximo año esto se vuelve a actualizar con los nuevos beneficiarios de la PGU y así sucesivamente hasta alcanzar 2.800.000 beneficiarios. Entonces, una agenda importante. Y solo agregar que en los próximos días se van a anunciar los integrantes del Fondo Autónomo Previsional y asimismo se va a publicar la primera norma en consulta que va a dictar la Superintendencia de Pensiones una vez salga la ley, para efecto de dar cuenta de toda la implementación propiamente tal de la reforma, que realmente es una tarea grande, una tarea importante y que tiene que hacerse con toda la eficiencia que se requiere, porque es una reforma, yo diría, muy ambiciosa para el país, que va a cambiar no solo el cuadro hoy día de los 2.800.000 pensionados, sino que la estructura del sistema de pensiones, ya que introduce la cotización del empleador y un seguro social, que son elementos que aquí no existían desde hace más de 43 años. Janet Jara, ministra del Trabajo, le agradecemos por haber conversado esta noche con CNN Prime. Que esté muy bien. Hasta luego, Ivo. Un gusto estar con ustedes este 11 de marzo, tercer año de aniversario del gobierno del presidente Gabriel Boric. Cambiamos de tema para contarles que en la región de Coquimbo un trágico accidente de tránsito ocurrido en la Ruta 5 Norte terminó con 6 personas fallecidas y 12 en riesgo vital y otras decenas de lesionadas. 4 buses se vieron involucrados y las autoridades indagan las causas de este hecho y se investigan eventuales negligencias. Pablo Figueroa tiene el informe. Imágenes que muestran las consecuencias tras un choque múltiple en donde preliminarmente, eso de las 4:30 horas de este lunes, un bus de la empresa Seger volcó a la altura del kilómetro 438 de la Ruta 5 Norte entre Guanaqueros y Coquimbo. Luego, otros 2 buses, uno de la misma compañía y otro de Pullman Bus, se detuvieron para prestar asistencia. Fue entonces cuando un segundo transporte de Pullman Bus impactó contra el vehículo volcado, generando un choque en cadena. Tal como han señalado las autoridades regionales y locales, es probablemente de los accidentes más grandes que ha tenido la región en el último tiempo. Este accidente se da de noche, donde la iluminación no era buena y donde se dan una serie de circunstancias que llevan a este lamentable hecho. En total, fallecieron 6 personas y otras 12 se encuentran en riesgo vital, enlutando a un país y en especial a la región de Coquimbo. El enfoque del municipio tiene relación con el acompañamiento hacia las familias. Acá tenemos gente que no solo es de la comuna de Coquimbo, sino que también de distintas comunas del país que venían en estos buses. La cantidad de personas involucradas en este accidente eran alrededor de 70, 71, ahí hay un número que hay que precisar, de la llegada del sistema móvil de urgencia, SAMU y las demás ambulancias que se coordinaron para esto. Finalmente fueron trasladados 22 personas hacia los distintos centros hospitalarios de acuerdo a el nivel de gravedad detectado. En materia de los buses, todos los buses que participaron de este hecho contaban con la revisión técnica al día y también con sus seguros comprometidos. Por tanto, en ese sentido, podemos contar con que las personas que están asociadas a este hecho van a poder contar con la red asistencial, pero también después con posterioridad a los seguros que están involucrados en las empresas. Buses Seger y Pullman Bus fueron las 2 empresas protagonistas de un accidente que aún está con una investigación en proceso. Pero la última empresa, solo en 2024, en 2.846 fiscalizaciones, se constatan 559 infracciones según lo detallado e informado por el Ministerio de Transportes. Las responsabilidades en materia penal respecto de los conductores van a ser determinadas, ¿verdad?, en atención a lo que indica la ley de tránsito, nuestro Código Penal, en el sentido de que al ser un accidente de tránsito, estas muertes serían sancionadas a título de un cuasi delito de homicidio, que según las reglas de nuestra legislación penal se sancionaría con una pena que iría entre los 61 días hasta los 3 años. Pero mientras se buscan las responsabilidades en una investigación abierta, los expertos tienen sus teorías y los puntos críticos a analizar y esclarecer para llegar al fondo de la situación. Había exceso de velocidad, hubo pérdida de control,
revisiones técnicas de los vehículos involucrados, estado de los neumáticos, estado del sistema de freno, estado del sistema de estabilidad, si es que lo tenían, control de estabilidad y control de tracción en los buses, qué pasó con los pasajeros, iban todos con cinturón de seguridad, pareciera que falta un poco de protocolos de seguridad para descenso. Los buses no se vuelcan solos, los vuelcan los conductores. Nosotros tenemos posiblemente la mejor infraestructura vial de toda Latinoamérica, según los informes del Banco Mundial, y tenemos el mejor parque vehicular junto a Brasil. Nuestros buses son de primer nivel, por lo tanto aquí hay que ser súper concreto. Hubo una pérdida de control, un vehículo se volcó y luego todos los otros no siguieron, en general, no tuvieron los protocolos para poder tener la información necesaria, porque cuando uno va en la carretera y tú detienes súbitamente el tránsito, los conductores la más alta probabilidad que tengan es que se estrellen. Por eso nunca hay que decirle a la gente que si se queda en pana en una carretera se queda dentro del auto o del vehículo, porque puede venir uno de atrás y lo estrella. Entonces, aquí hay protocolos, pero la población no está informada sobre eso. Si fue la gravilla o no se cumplieron los protocolos o fue la mala suerte, todo es parte de una investigación, de una noticia que es de las más trágicas en lo que va en este 2025. Este martes falleció Horst Pohlmann, el fundador de Cencosud, y que dejó un legado empresarial que se convirtió en un símbolo de los avances económicos en nuestro país. Fernanda Moya nos cuenta acerca de su vida y trayectoria con el Costanera Center como uno de sus íconos. Es un sábado en la tarde y sin previo aviso aparece Horst Pohlmann quema en el Jumbo de Concón. El tercer hombre más millonario de Chile es saludado por niños y trabajadores. Un ejemplo de cómo era el estilo del empresario que este martes murió a los 89 años. Afortunadamente su despedida fue tranquila, en paz, mientras dormía. Nos queda el consuelo de saber que descansó sin sufrimiento. Un hombre cuyo legado es sinónimo de trabajo, esfuerzo y transformación. Su visión y compromiso para con el crecimiento de nuestro país siempre serán recordados y valorados. Un visionario empresario cuyo liderazgo y espíritu emprendedor marcaron un antes y un después en la industria del retail en Chile y Latinoamérica. Un hombre muy exigente y obviamente tenía cierto grado de porfía y era llevado a sus ideas, como corresponde a cualquier hombre que ha hecho cosas extraordinarias como las que él hizo. Pero era una persona que entendía y aceptaba ideas de otros. Así es como lo describen personas del círculo empresarial. Pero ¿cómo se convirtió en uno de los más poderosos del país? Huyendo de la Segunda Guerra Mundial en 1948, llega al otro lado de la cordillera. A los 13 años comenzó como telefonista en Buenos Aires y más tarde trabajó junto a su padre haciendo cunas y juguetes de madera. En 1952 su familia compró un restaurante en Temuco, del que se hizo cargo tras el fallecimiento de su padre. 2 décadas más tarde, a los 40 años, Pohlmann inauguraba el primer supermercado Jumbo en Avenida Kennedy en Santiago. Con 4.000 metros cuadrados, era la tienda más grande de Chile en ese entonces. Fue el inicio del actual Cencosud. Comenzando con un pequeño negocio en Temuco, logró construir una de las compañías de retail más grandes y prestigiosas en el continente, siempre preocupado por el bienestar de los colaboradores y sus familias. Y mientras los empresarios van bien, el pueblo va bien también. Sin estudios universitarios ni formación formal en administración, su olfato para los negocios llevó a que Cencosud se expandiera a Argentina, Brasil, Perú y Colombia. Fue el primer grupo chileno en entrar con fuerza al competitivo mercado brasileño, convirtiéndolo en uno de los conglomerados más relevantes del retail latinoamericano, con ingresos superiores a los 14.000 millones de dólares anuales. Es un empresario creador, no innovador, creador, genera nuevas empresas. Y esa es una escuela que se desarrolló en nuestro país. Fue un verdadero profesor de muchos empresarios. Su aporte fue aportar al desarrollo económico y a la generación de empleo del país. Es alguien que siempre le abrió la puerta a las pymes y a los emprendedores de Chile, en una industria que es muy difícil entrar, como es el retail, como son los supermercados. Creo que Horst Pohlmann se dio el tiempo de siempre buscar el acceso para miles de emprendedores que probablemente lo contactaban día a día. Para muchos, el edificio más alto de Sudamérica fue su mayor desafío. La construcción comenzó el 2006 y se esperaba el inicio de funcionamiento el 2010. Sin embargo, fue el símbolo en Chile de la crisis económica mundial cuando las obras se paralizaron a principios del 2009, dejando a 5.000 trabajadores cesantes. Empieza la obra de Costanera Center.
A fines de ese mismo año se retomó la construcción en un Chile que comenzaba a resurgir tras la crisis. Es un símbolo, por un lado, de la reactivación que va tomando el país, pero también implica hacernos cargo de cómo vamos mejorando la situación de empleo de los trabajadores. Otro ejemplo de su particular estilo de trabajo ocurrió en abril del 2016, cuando Santiago era azotado por un sistema frontal. El empresario fue visto en la calle ayudando a evitar el paso del agua a los estacionamientos del Costanera Center, retirando agua y escombros en los subterráneos del recinto. Bueno, aquí estoy con la lengua boca afuera porque estuvimos trabajando acá, como usted ha visto. Actualmente el liderazgo del grupo recae en gran parte en dos de sus hijos, Manfred y Peter, quienes lideran en los directorios de Cencosud y Cencomols, holdings donde el apellido Paulman es pasado, presente y futuro. Revisamos nuestro sitio web, cnnchile.com. Como es usual, los 11 de marzo el presidente de la República, Gabriel Boric, dio una entrevista, esta vez lo hizo en Radio Agricultura, en el programa El Rompecabezas de Pedro Carcuro, y ahí están algunas de sus principales frases del día de hoy. En el titular, presidente Boric defendió el trabajo de Crispi y afirmó que Maya Fernández, jamás ha tratado de enriquecerse. Fue este día martes donde el presidente de la República, Gabriel Boric, se refirió por primera vez a las salidas de Maya Fernández y Miguel Crispi 24 horas después, efectivamente, de esas salidas entre algunas de las declaraciones que entrega el presidente de la República, Gabriel Boric, dice que a Miguel Crispi se le ha acusado de muchas cosas, ninguna de ellas ha sido probada, y que tiene la convicción de que Miguel Crispi hizo un muy buen trabajo al interior del gobierno. Por otro lado, también comentó parte de las conversaciones y la toma de decisión tras la salida de Maya Fernández del Ministerio de Defensa. Dijo el presidente Boric que le correspondía en este momento defender su honra y afirmó que nadie intentó hacer negocio con la compra de la residencia del expresidente Salvador Allende. Tengo plena confianza, dice el presidente de la República, Gabriel Boric, y lo he conversado mucho con Maya, en que ella jamás, bajo ninguna perspectiva, ha tratado de beneficiarse ni de enriquecerse de ninguna manera. Además, en esta entrevista, el presidente de la República indicó que ambos presentaron voluntariamente su renuncia en medio de ciertas publicaciones que han salido de que él le habría pedido finalmente la salida a Maya Fernández en medio de este lío judicial. Si quiere saber otras declaraciones del presidente este 11 de marzo en esta entrevista, cnnchile.com, ahí podrá encontrar entonces esta parte de esta entrevista del presidente de la República, Gabriel Boric. Cambiamos de tema porque este martes se inició uno de los juicios más emblemáticos de la historia reciente de Argentina. La justicia de ese país busca determinar si la muerte del ídolo del fútbol Diego Armando Maradona fue provocada. Felipe Gallardo nos cuenta los detalles de esta primera jornada de audiencias. Así murió Maradona. Una imagen que ha impactado al mundo y que dio inicio a uno de los juicios más importantes de la historia de Argentina. Diego Armando Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 junto a un reducido entorno. 1567 días han pasado de la muerte de Diego Armando Maradona. Para algunos, el mejor futbolista de la historia, para otros, incluso un dios. Uno que tuvo una muerte que aún se intenta resolver. ¿Motivos de salud propios o responsabilidad de terceros? La gran pregunta que en Buenos Aires trabajan para responder. ¡Que paguen todos! ¡Perpetuo, hermano! ¡Asesino! Así fue la llegada de los familiares del campeón del mundo. En concreto, son 8 los imputados por la muerte del astro que enfrentan el cargo de homicidio simple. El principal acusado es Leopoldo Luque, neurocirujano y jefe del equipo médico, y Agustina Kosachov, psiquiatra encargada de medicar a Maradona. Y son 7 personas que el 25 de noviembre de 2020, la fecha de la muerte de Diego Maradona, estaban dándole tratamiento. Diego Maradona, después de una operación en su cabeza, de un hematoma subdural. Los querellantes son los hijos del Pelusa, comandados por Dalma Maradona, que buscan justicia por su padre. Hay elementos de sobra para acreditar no solo que Diego no fue tratado adecuadamente, sino durante el juicio se va a demostrar
y se va a ver cómo le sacaron todos sus bienes y cómo Diego murió y sufrió en sus últimos días. Luego de condenarlo al olvido en esa casa de Tigre, el 25 de noviembre del año 2020, cercano al mediodía, deliberadamente y con crueldad, decidieron que muriera. Todo esto va a ser probado en este juicio por la acusación pública. Tras presentada la denuncia en 2020, la Fiscalía recabó el informe de una junta interdisciplinaria de 22 peritos y 17 de ellos coincidieron en que el equipo médico que atendió a Maradona es responsable. Los imputados arriesgan entre 8 a 25 años de cárcel. No existió hecho ilícito en sí, ni por supuesto participación de mi defendido en ninguna de las circunstancias que se le imputan. La causal de muerte. La misma está en controversia. Insistimos que fue el resultado de una insuficiencia cardíaca aguda, la que se produjo sin signos previos. Hay distintos tipos de responsabilidades jurídicas. Las nuevas pruebas acreditan que no hay responsabilidad penal por la muerte de Maradona en ninguno de los 8 imputados. Proceso que se podría extender entre 4 y 8 meses, que contará con 3 sesiones semanales y que contará con más de 100 testigos. El inicio del juicio para buscar la certeza sobre el verdadero motivo de la muerte de Diego Maradona. 9 de la noche con 8 minutos, horario preciso para que revisemos junto a Alicia Contreras las noticias internacionales. ¿Cómo estás, Alicia? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Ivo? Muy bien también. Vamos a partir con la guerra entre Rusia y Ucrania porque hay novedades. Hoy se reunieron, se reunieron las delegaciones estadounidenses y ucranianas en Arabia Saudita, el primer acercamiento después de esta desastrosa reunión entre Donald Trump y Volodymyr Zelensky. Se reunieron ya para comenzar posibles negociaciones de paz con Rusia y lograron un acuerdo importante. Ucrania aceptó una propuesta estadounidense de un alto al fuego por 30 días. Todavía queda esperar qué es lo que responde Rusia, pero al aceptar esto, Estados Unidos también devolvió el suministro militar y de inteligencia que había suspendido en los últimos días en favor de Ucrania. Algo que también agradeció el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky. Incluso se le preguntó a Donald Trump si estaría dispuesto a recibirlo nuevamente en la Casa Blanca y él dijo sí, va a regresar. Podríamos ver un encuentro ahí entre ambos mandatarios. Sigue en pie entonces estas negociaciones. Fueron 8 horas de reunión, al parecer fueron difíciles, pero llegaron a un acuerdo importante. Los ojos ahora están puestos en lo que diga Vladimir Putin, si es que acepta este alto al fuego por 30 días y comenzar después las negociaciones de paz. Un pequeño detalle faltando. Un pequeño detalle, tal cual. ¿Qué fue lo que pasó hoy día y qué se espera para los próximos días? Lo vemos en el informe de Darío Rifo. Un fuerte estruendo justo antes del amanecer. Así despertaron el martes los habitantes de Moscú con el bombardeo más grande por parte de Ucrania a la capital rusa desde el comienzo de la guerra. Las autoridades confirmaron que el ataque dejó a 3 muertos y 18 heridos, además de que se suspendió el funcionamiento de los 4 aeropuertos internacionales de la ciudad. Hubo una fuerte explosión alrededor de las 5 de la mañana, o quizás un poco más tarde. Fue muy fuerte. Todo el mundo se levantó para ver qué había pasado. Oímos que muchos más drones volaban hacia el centro. Después de eso, vimos que una ventana de nuestra cocina estaba rota. Pero parece que este ataque podría ser el último. Este martes se retomaron las negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania en un encuentro en Arabia Saudita. Tras largas horas de diálogo, Ucrania terminó aceptando la propuesta estadounidense de un alto al fuego inicial de 30 días. Llevaremos esta oferta a los rusos. Esperamos que digan que sí a la paz. La pelota está en su lado de la cancha, pero el objetivo del presidente es que la guerra termine y hoy Ucrania tomó un paso concreto en ese sentido. Esperamos que los rusos sean recíprocos. Ambas partes confirmaron que el acuerdo para la extracción de minerales raros en Ucrania se discutirá cuanto antes y que se retomará la ayuda militar y de inteligencia a Kiev, interrumpidas algunos días. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que hablará cuanto antes con los presidentes de Ucrania y Rusia. Ukraine. Ceasefire, just agreed to a little while ago. Now we have to go to Russia and hopefully President Putin will agree to that also, and we can get this show on the road. People are being killed in the cities as things explode
throughout the cities, and we want to get that war over with. Is Zelensky invited back to the White House? Sure, absolutely. Un regreso de Zelensky a la Casa Blanca tras la desastrosa reunión en el despacho Oval. El mandatario ucraniano agradeció al presidente Donald Trump el diálogo constructivo que se produjo entre ambos equipos, afirmando que consideran que la propuesta es positiva. La parte estadounidense propuso dar un primer paso, establecer un total alto al fuego durante 30 días, no solo detener los misiles, los drones y las bombas, no solo garantizar la seguridad en el Mar Negro, sino implementar un alto al fuego total a lo largo de toda la línea del frente. Ucrania acoge con satisfacción esta propuesta. Además de las conversaciones de Trump con ambos mandatarios, la información que llega desde Washington es que el enviado especial de Estados Unidos en Medio Oriente podría visitar el Kremlin esta misma semana, por lo que el acuerdo para la paz en Ucrania parece estar más cerca que nunca. El presidente Donald Trump confirmó entonces que esta semana se podría conocer entonces la respuesta de Rusia. Estados Unidos es el encargado entonces de acudir a Rusia y presentarle esta propuesta de un alto al fuego de 30 días. Ver para creer. Ver para creer. Seguimos en Estados Unidos porque hoy ocurrió un hecho peculiar. ¿Otro más? Otro. Sí. Donald Trump, afuera de la Casa Blanca, le compró un auto Tesla a Elon Musk. Elon Musk le llevó 3 autos para que él escogiera cuál comprar. Uno azul, la camioneta Cybertruck, que es la más conocida, y este rojo. Y Donald Trump le compra por $80.000 este automóvil. Una ganga. Ahora, ¿por qué lo hace? Elon Musk se está viendo... es una figura más bien cuestionada en el gobierno de Estados Unidos porque principalmente no tiene un cargo formal, es un asesor de Donald Trump y ya no solo los demócratas lo han cuestionado por los recortes que está haciendo su departamento, el Departamento de Eficiencia Gubernamental, sino también el mismo gabinete. El New York Times informó de una reunión en la Casa Blanca donde Elon Musk se habría enfrentado a Marco Rubio, quien vimos en la anterior nota, por supuestamente no haber despedido a nadie. Además de esto, Elon Musk está sufriendo caídas de sus acciones en su empresa Tesla. Ayer dijo que su empresa X estaba recibiendo un ciberataque y Donald Trump, en un gesto de apoyo, de lealtad al magnate, hoy realizó esta puesta en escena fuera de la Casa Blanca, donde le compra este automóvil junto al hijo de Elon Musk. Y ojo, que realiza esta actividad cuando los mercados están por el suelo, las bolsas, las acciones han caído, están en su peor día de todo este año, precisamente por la guerra comercial que está llevando a cabo Donald Trump. Entonces llama la atención que mientras él está comprando un auto Tesla, los mercados están siendo duramente afectados por las políticas del mandatario. Tengo varias dudas. A ver. Una de ellas, ¿maneja Donald Trump? Una duda que surgió, si los presidentes manejan. No, pero él sobre todo, creo que nunca lo he visto manejando. Bueno, desde, no sé, los últimos 10 años puede ser, no sé si para atrás. Sí, es cierto, no hay una imagen del... Bueno, está manejando su carrito de golf, eso he visto. Ah, ese sí, verdad. Y 2, ¿habrá pagado realmente el auto? Bueno, tiene máscara de regalo y todo. Donald Trump problemas de dinero no tiene. No, verdad. Y Elon Musk le dio un importante apoyo monetario en su campaña presidencial, así que quien le debe dinero debe ser más Elon Musk, o sea, Donald Trump a Elon Musk. Dijo que lo iba a tener ahí, que podría manejarlo algunas veces, pero claro, él tiene chofer, sí. No necesita de este automóvil. Compró este auto y las acciones de Tesla subieron en 4%. Buen negocio. Buen negocio, al parecer. Param. Ahora, y Donald Trump protagonizó esto, pero también hoy día protagonizó una nueva guerra comercial con Canadá. Amenazas de aranceles a un 50% a Canadá fue lo que dijo hoy Donald Trump después de que Canadá anunciara tarifas de un 25% a la electricidad en Estados Unidos. Fue un día completamente de amenazas. Canadá se está amenaza, Donald Trump responde, Canadá incluso amenaza con cortar la electricidad a Estados Unidos. Y fue con él quien tuvo esta guerra comercial, con el primer ministro de Ontario, que realiza esta amenaza de unas tarifas de un 25% a la electricidad. Si se hubiesen hecho, $100 aumentaría la cuenta a los estadounidenses de luz.
Tengo una duda. Este alza aranceles, solo para que se entienda, porque hablamos todos los días prácticamente de que aumentan los... ¿Son específicos generales o son determinados rubros, por ejemplo? Acá hablamos de la electricidad por parte de Canadá hacia Estados Unidos. ¿Las amenazas de Donald Trump son los aranceles en general de todo tipo de servicios, exportaciones? Sí. Bueno, es que es larga la historia, son hartas las amenazas de digo, aranceles. Pero la primera amenaza que realiza Donald Trump es a México y a Canadá con aranceles de un 25%. Generales. Esos aranceles finalmente se pospusieron un mes. Llegó este mes, se cumplió el plazo, pero logran un acuerdo con ambos países de sacar de estos aranceles a todos los bienes que entran en el acuerdo de libre comercio entre ambos países. Sin embargo, entonces, logran este acuerdo, pero Canadá de todas maneras amenaza con estos aranceles a la electricidad. Amenazas iban, amenazas venían, finalmente se están los dos para atrás. Veamos lo que dijo el primer ministro de Ontario y lo que respondió Donald Trump. Hay un punto en el que ambas partes están acaloradas y la temperatura debe bajar, y creo que esta es la decisión correcta. Entienden lo serio que somos con respecto a la electricidad y las tarifas, y en lugar de ir y venir y amenazarnos mutuamente, ambos hemos acordado que prevalezca la calma. Necesitamos sentarnos y avanzar con esto. Pero si Trump continúa con el aluminio y el acero, responderemos dólar por dólar, tarifa por tarifa. As you know, there's a very strong man in Canada who said he was going to charge a surcharge or a tariff on electricity coming into our country. He has called and he said he's not going to do that. Okay, he's not going to do that. And it would have been a very bad thing if he did, and he's not going to do that, so I respect that. Bueno, de todas maneras, a la medianoche comienzan a entrar en vigencia los aranceles al aluminio y al acero de un 25%, que esos afectarán también en gran medida a Canadá porque es el mayor proveedor de estos materiales a Estados Unidos. Los mercados están recibiendo duramente estas amenazas arancelarias que no se están quedando en amenazas y ya hay efectos económicos entonces por esta política de Donald Trump. Nos vamos ahora a Filipinas porque Rodrigo Duterte, expresidente de ese país, fue detenido y está siendo trasladado a La Haya tras una orden de detención de la Corte Penal Internacional por crímenes a la humanidad. Esto porque en su guerra contra las drogas durante su periodo, este presidente se le acusa de que murieron más de 6.000 personas a raíz de estos operativos antidrogas y es por eso entonces que emite una orden de detención y la Interpol entonces arresta a Duterte cuando venía en camino a Manila desde Hong Kong. El presidente de Filipinas explica por qué lo detuvieron y su hija, que es la vicepresidenta de Filipinas, criticó esta detención. Escuchemos. El avión que transportaba al expresidente Rodrigo Roa Duterte despegó a las 23:03 horas de esta noche y abandonó el espacio aéreo filipino. El avión se dirige a La Haya, en los Países Bajos, lo que permitirá al expresidente enfrentar cargos por crímenes contra la humanidad en relación con su sangrienta guerra contra las drogas. No hicimos esto porque se derivara o viniera de la CPI, lo hicimos porque Interpol nos lo pidió y tenemos compromisos con ellos y cumplimos con esos compromisos. No existe ninguna base legal para entregar o apoyar al presidente o al expresidente ante la CPI. Si lo que buscan es justicia, aquí no la hay. Una orden de detención de la Corte Penal Internacional que vemos que se cumple porque ya sabemos que hay una orden de detención contra Netanyahu, contra Putin, sin embargo no se han realizado dado que la Corte Penal Internacional no tiene una fuerza de seguridad y depende de sus países. Acá se realiza, pero el presidente de Filipinas hace hincapié que está respondiendo más bien a un mandato de la Interpol y no de la CPI porque Duterte retiró a Filipinas de la jurisdicción de la CPI. Vamos a cambiar de tema y nos vamos nuevamente a Estados Unidos. ¿Te acuerdas que el año pasado hubo manifestaciones en Colombia? Hartas, sí, manifestaciones pro-palestinas. Y este joven, Mahmoud Khalil,
fue detenido por el ICE, que es las autoridades migratorias estadounidenses, a raíz de que Donald Trump está realizando una política para detener a aquellos que, para combatir más bien el antisemitismo en las universidades. Detienen a este estudiante de posgrado que es palestino, pero que tiene una residencia permanente en Estados Unidos, está casado de hecho con una estadounidense y según su abogada no hay ninguna prueba de que él esté ligado a actividades de Hamas, que es lo que argumenta Donald Trump. Hay protestas por la detención de este joven estudiante y mañana se va a realizar una audiencia entonces para analizar el caso, pero ya hay entonces manifestaciones a lo largo de Estados Unidos a raíz de esta detención. Mañana entonces vamos a ver cómo continúa esta historia y también todas las noticias internacionales. Alicia Contreras, muchísimas gracias. Buenas noches. Y nosotros hacemos una pausa acá en CNN Prime. Quédese en nuestra compañía, volvemos con más informaciones. Y así terminamos esta edición de CNN Prime acá por las pantallas de CNN Chile. Siga en nuestra compañía. Viene el tiempo para saber cómo va a estar el clima en los próximos días y después un nuevo capítulo de Futuro 360. Martes 11 de marzo, así estuvo nuestro país y el mundo. Somos CNN Chile. Que tengan muy buenas noches.